April 1 of 2022. We are on our fourth encounter of the speaking sessions with the guys of the English 4 course. We already exchanged greetings, but I would like to hear you again. So, how are you guys? How are you doing today? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido el día de hoy? I'm fine. Good, and you? I'm fine. Likewise. What about Ingrid, Yesenia, Jennifer? Mm. Already heard Yesenia that she's fine, that she was saying that she was fine, and I hope Jennifer and Ingrid is fine today. So we need to start our encounter. So today in these sessions we are going like introduce the unit number two. Durante estas dos sesiones, durante las sesiones de esta semana vamos a trabajar con la unidad número 2, la cual es, mm, I don't know, it's related with the verbal tenses. Y vamos a trabajar una que yo estoy seguro que ya la han visto, entonces en un momento estaré diciendo cuál va a ser, entonces para dar inicio, I ask you, can you please remind me what was the topic that we taught the last time? ¿Quién me puede decir el tema que vimos el encuentro pasado? You guys remember it or you don't remember what was taught on the last encounter? I'm hearing too much silence, so can you please, any of you can answer me? Chicas, estoy escuchando, no oigo nada, entonces podrían responderme. ¿Se acuerdan del tema que vimos en el encuentro anterior? Hablamos de las cláusulas relativas, teacher. Okay, it was the relative clauses. So that relative clauses was two types, but we are not going to remind it. But you remember what are the two types? ¿Se acuerdan de esos dos tipos de cláusulas relativas? Yes, no define and define. Okay. So on that relative clauses, we also have um has like relative pronouns that we use during that clauses. Dentro de esas cláusulas utilizamos ciertos pronombres. ¿Sí se acuerdan también de esos o no? Bueno, digamos que dentro de dentro del tema, habían ciertos pronombres. Venga acá, los colocan acá en el chat. Dentro de estos mismos encontraríamos who, which, when. Tendríamos esos, pero había más, pero por el momento se van a recordar esos cuatro. ¿Qué como tal, a qué refieren esos cuatro pronombres? Sí, pronombres. Do you remember what was the meaning of each one of these pronouns? ¿Se acuerdan del significado de cada uno de estos pronombres? Okay, so para hacer un recorderis, el who
Es el significado del who es quién, el which es cuál, when es cuándo y where es dónde. Eso es uno de los tantos pronombres que se enseñaron en conjunto a las cláusulas relativas de relative clauses. So today, the aiming of this moment is like to do a little review of each one of these pronoms. Eh, Esto consiste en completar las oraciones dependiendo del pronombre que encuentren. Son 13 en total, entonces creo que tenemos tiempo para cuando toca iniciar el tema. Entonces demos inicio. Okay, we have the first sentence. We had a feeling something terrible was going to happen. Which one of these are the correct answer? ¿Cuál de las cuatro es el pronombre correcto? ¿Quién me dice? That, when, who o which. Pues, No escuché. I didn't hear. Jennifer, you got the answer? okay, it's when, When or which? Okay, I understand that she said when. No. The correct answer was that. The second one. I visited my uncle lives in a different city. ¿Cuál es el pronombre correcto acá? Who, whose, what, or where? Who? Okay, the third. My grandfather remembers the time there was no television. Which pronoun? What? What? Yesenia, I hear that you said what. Okay. No, it was when. Cuando. The cookies you bake are really delicious. When, where, which, why. Which of them? ¿Cuál de las cuatro, chicas? When? Wait, Hmm. What about the others? ¿Qué otra respuesta tienen las demás? ¿Qué hay de Jennifer, Ingrid, which, Karina? Ok, Jennifer dice which. When? Karina dice buena al igual que Yesenia. Pero ¿qué hay de Ingrid? Ingrid, are you here? ¿Estás aquí? Yes, teacher. Estoy pensando. Which one of these? Wish. Okay, which? Very good. which, yo no dije when. Okay. The 5. My home is a place I can go to relax every day. We have here when, where, when, what, whose. Which of them? ¿Cuál de estos? Where? Where? Okay, very good. Food
is imported from other countries is expensive. Which? Okay. What about the others? ¿Qué hay de los demás? Que de las demás. Ok, vamos a confiar en lo que dijo Jennifer o pues Yesenia. Profe, creo, no estoy entre which o what. ¿Cuál es la que te suena más? ¿Qué es lo que te suena más? What. Dejemos what. It was which. O no pudimos completarlas todas el tiempo. Bueno, yo creería que... Pero ahora están de vuelta, estas se ponen en un diferente orden al que hicimos anteriormente. Entonces, acá ya saben la respuesta. Hasta que nos salga When. una que no hemos hecho. When. Esa es nueva. I want to borrow the book you bought last month. Which, when, who, whose. Which. Okay. Another one. This is new. Another new. I know a great restaurant. We can have lunch. Where, that, when, that. Where? Where? Okay. Ya hicimos esta. Ya saben la respuesta acá. ¿En serio no se acuerdan? La acabamos de hacer hace rato. Where. Where? This is another that we did the last time. Ya hicimos esta. Which, where, what, or who. Y yo me acuerdo que esta fue la de que hizo Yesenia. Which? Esta fue la primerita que nos salió. That. This is a new one. Do you know the reason there are no penguins at North Pole? We Why? have... Which. ¿Cuál dijo Ingrid? Yesenia dijo which. Ella Why? dijo why. Ok. Yesenia dice why y Yesenia dijo which. ¿Qué hay de Jennifer y Karina? Bueno, me Why? guío con... Ok. Another new. Most of the people she met were from Sydney. That, where, what, whose. That. Okay. That. The movie we saw last week won 3 awards. Who, when, that, where. That. The bad weather is the reason I was late for class yesterday. When, whom, why, what. Why.
I visited my uncle. Lives in a different city. This is otra que hicimos en la en el espacio anterior. Creo que era where. No, it Who? was who. Students study hard to get good grades. Which was, where, or that? Whose. Mm, that. That. That was that. And the last one, the cookies you bake are really delicious. Esta era otra que hicimos anteriormente. Where, when, where, which, why. Which. Okay. Ok, nos quedaron solamente dos malas. Ok. I'm going to stop sharing my screen and ask you this for to do this the next dynamic to introduce the topic. So, what do you know about verb tenses? ¿Qué saben de los verbos, de los verbos, de los tiempos verbales? ¿Sí se acuerdan cuál eran o no se acuerdan, chicas? ¿No se acuerdan? Yes. So, which are the verb tenses? Dime cuál eran esos verbos, esos tiempos verbales. Tiempos verbales present simple, ¿sí? Past simple Yeah, el o present simple. And what other? past simple, past Past continuous. simple. And the future, the use of will. Okay. So, since it's like you need to relate it to the verb tenses, we are going just like focusing in one verb tense. Como la unidad 2 se centra en los tiempos verbales, pero este tiempo verbal, o sea, de los tiempos, hay muchos tiempos verbales. Son los comunes que la compañera Ingrid comentó, pero nos estaríamos centrando en uno solo de esos. Acá, acá quiero que adivinen cómo va, cuál es el tema que se trabajará el día de hoy, como para hacerlo más dinámico. ¿Cuál creen que sea el tema de hoy? Mm, no siento mucha emoción. En serio, ¿no ven, no tienen curiosidad de cuál va a ser el tema de hoy? Mm, okay, so I'm going to share my screen again and show you this. Today, this is the topic of today's encounter. So this is the past simple versus the past progressive. Que ya como saben el significado en inglés, en español, perdón, es el pasado simple versus el pasado progresivo o el pasado continuo. Usted, esto ya creo que ya lo han tocado cuando, no sé, eso aparte del colegio, no sé si ya lo han tocado en otras clases de inglés o qué se acuerdan de estos dos temas. Chicas, acá le estoy preguntando. ¿Qué se acuerdan de estos dos temas, ya sea del pasado simple o del pasado continuo? Past simple. eh, Se usan los verbos eh, principales en pasado. Y el pasado progresivo se usa have y el past participio del verbo. Had o has. Okay, okay. So,
For that, let's see what these these verb tenses have for us. Miremos a ver qué nos tienen estos dos tiempos verbales. So we are going to start with the past simple. So Miss Jennifer, please, can you help me reading the paragraph? ¿Le puedes ayudar leyendo el párrafo? Teacher. Past simple. The past simple is usually used to refer to action that took place at a specific time in the past. In this case, we use participes such as yesterday or last year. For example, she finished school last year. Acabó la escuela el año pasado. Bueno, el pasado simple usualmente, como lo dice su nombre, lo utilizamos para referirnos a acciones que se dieron en un tiempo específico en el pasado. En este caso, para cuando nos hacemos referencia a esas acciones, utilizamos frases frases como como muestran acá en estos dos ejemplos, como año pasado, yesterday, last year, que sería el año pasado. En el ejemplo acá lo muestran. She finished school last year. Ella acabó la escuela el año pasado. Digamos que eso sería lo que es el pasado simple, pero también hay ciertas reglas que este tiene. So, Miss Ingrid, help me with this paragraph. The past tense is also used for action that occur in the past at have end, even if the precise moment it is not mentioned. Okay, ¿Hasta ahí? okay. So, the past tense, el tiempo verbal pasado, es, como dije anteriormente, para referirnos a acciones que han sucedido con anterioridad en nuestras vidas, pero dichas acciones deben estar acabadas, o sea, que ya después, ya que en cierto tiempo no la hemos vuelto a hacer, pero even if the precise moment is not mentioned, ahí dice que aun si si no se menciona el tiempo específico en el que esa acción se acabó, no hay ningún problema si esto no se menciona. Por ejemplo, who wrote that letter, que significa quién escribió esa carta. Ahí especificando como que ahí es, como dice la pregunta, el objetivo de la pregunta, que quién le mandó a esa carta a esa chica o a ese chico. Con lo que se quiere dejar claro acá es que las acciones del pasado simple son acciones que hicimos en anterioridad, pero que no hemos vuelto a hacer y no hay ningún problema si no se menciona el momento preciso en el que dicha acción haya terminado. Y como ustedes saben, dentro de estos tiempos verbales, siempre tienen reglas específicas que usted tiene que seguir si lo quieren formar de una manera correcta. To form the simple past, it is essential to understand the rules for regular and irregular verbs. Eso fue lo que dijo la compañera Karina con lo que fue el uso de los verbos regulares e irregulares. Entonces, miremos lo que son esas reglas ahorita. Bueno, estas son como por así decirlo, las principales reglas que hay dentro del pasado simple. So, we have first to form simple past tense of regular verbs. We add ed to the verb. Esta es la que ya más común, es la más común, que yo me imagino que ustedes ya la saben. Es que si queremos utilizar el pasado simple, todos los verbos regulares tienen que tener una terminación al final de estos. Y esa terminación es la ed. Por ejemplo, acá tenemos boil, que significa hervir. Y se le agrega la ed al final. Lo mismo acá pasa con fill, que es llenar. Y acá se le pone la ed. Otra cosa, if the verbs ends in e,
just add the E. Si estos verbos regulares tienen una terminación con una E, lo único que tienen que agregar es la D. Esa creo que como es una de las reglas más simples. No sé, acá una de las que creo que es una de las más comunes, ya sea en todo tema en la gramática de inglés. If ending in consonants plus Y, change the I to I. Ustedes han visto que en ciertas oraciones o ciertos verbos, estos mismos son cambiados. Estos verbos que tienen una terminación con una Y, se le cambia la Y por la I latina y luego se le coloca la terminación que especifica el tiempo verbal. Bueno, es esto lo mismo que hay acá. Si el verbo regular termina en una Y, la Y se cambia por la I y se le coloca la terminación de ed. Por ejemplo, tried, tried, cry and cried. También otra que también creo que es una de las más comunes es que one syllable CVC verbs are double. ¿Qué significa? What is the meaning of CVC? So let me just put it on the chat. What is the meaning of CVC? Okay. See, the meaning of CVC is consonant, vowel, consonant. That's the meaning of CVC. Ese es el significado de lo que es el CVC. O sea, los verbos que tienen una sola sílaba y terminan en consonante, vocal, consonante. La última de estas es duplicada. Como por ejemplo, el verbo viajar, travel, se le duplica la L, ya que tiene ya que esta misma tiene una terminación de una consonante vocal consonante. Esta última se duplica y se le coloca la terminación del pasado simple, ld. Lo mismo pasa con worship. The last letter is double, the last consonant is doubled, and have to put I don't know the word. Eh, Colocan lo que es la terminación del pasado simple, que es la ed. And otra cosa que creo que ustedes no hayan oído, si the verb ends in a vowel followed by a single consonant, are double. Si el verbo solamente tiene solamente tiene una vocal y una sola consonante, se duplica aún así. Uno de estos ejemplos que con el que se puede comparar es el verbo stop, el verbo detenerse. La consonante se duplica, así como se ven, y se coloca la terminación de la ed. Por ejemplo, rob, que sería el verbo robar, se le duplica la B y se le coloca la terminación. At this point, everything is clear, or you need like more explanation for this. Necesitan que explique más a fondo esto. Aunque no creo que haya necesidad de explicarlo porque es algo muy sencillo. O no quedó nada claro, chicas. It's clear. What about Yesenia, Ingrid, and Jennifer? I just remember that Yesenia is the one who always has doubts. Yo me acuerdo que Yesenia era la que siempre tenía más dudas sobre los temas. No, Yesenia, hola. oh, okay, so you don't have any doubts this time. What about Jennifer and Ingrid? Everything is clear? Yes, teacher, I understand. Okay, so we finish here with the past simple, and right now continuing. We have next the past prospective of the past continuous. Tenemos acá lo que es el pasado progresivo, el pasado continuo. Así que let's
start here. Yesenia, can you please help me reading this paragraph? Past progressive. I used to talk about the development of an action that look place at a certain time, the end of which is unknown or unimportant. The past progressive is el pasado progresivo o el pasado continuo. Es utilizado para hablar de cómo se desarrolló esa acción que se llevó a cabo en el cierto tiempo. Una de las diferencias que hay entre esos dos tipos, aunque son los mismos, se habla del pasado. ¿Qué es lo que lo diferencia del pasado simple? Que el pasado progresivo, el pasado continuo, se centra más bien en el desarrollo de la acción que sucedió en el pasado. O sea, en el pasado simple se habla de la acción completa, pero esta por ejemplo, se habla más detalladamente de cómo se realizó esa acción. Por ejemplo, acá, déjame, me salgo acá y coloco, ay, no, I have like put this example here of the past simple. On this example, it says that she finished school last year. If I had to put it on past continuous or past progressive, the sentence would be like this. She was finishing school last year. Así es como ese ejemplo sería en pasado progresivo. I just noticed that Mr. Jonathan joined to the call. How are you today? I'm fine. You? Yeah, I'm fine. Today we are really on the unit 2, which is related to the verb tenses, focus just on the past tense. Estamos viendo la unidad 2 centrada en los tiempos verbales, que solamente será el tiempo pasado. How do you know about the past tense? ¿Qué sabes del tiempo pasado? Like past simple or the other past tenses. Hay verbos que son regulares y irregulares. Los regulares se le agrega una ed y los irregulares, pues, depende de la forma, se pronuncian. Okay, so I don't have to like explaining you again the past simple contest and all the stuff about the verb. So okay, so in this moment we are talking about the past progressive of the past continuous. We are like looking at the difference between the past simple. Estamos viendo como dice acá en el título de la diapositiva, estamos viendo lo que es the past simple versus the past progressive. Estamos viendo lo que es la diferencia de estos dos, la diferencia que hay entre estos dos tiempos verbales. I ask you about this past simple, what did you know about the past progressive or the past continuous? ¿Qué sabes del pasado continuo? Mr. Jonathan. No, el pasado progresivo no me acuerdo, pues ahorita mismo como para decirlo, como que tiene que ir primero pronombre, luego el verbo de pronto en pasado progresivo, luego la persona o el sujeto, no sé, pero creo que también lo he escuchado. Okay, so let me just continue here. So the past progressive is used to talk about the development of an action that took place at a certain time, the end of which is unknown or important. El pasado continuo, el pasado progresivo es cuando nos referimos al desarrollo de una acción que se realizó en cierto tiempo.
cómo esta finalizó, eh, como tal, el momento en que esta acción finalizó no es relevante en sí, que no hay ningún problema si se pone. Pero lo que importa acá es que el pasado progresivo se utiliza, se habla para referirse de cómo es que se desarrolla la acción que se hizo con anterioridad, o sea, en el pasado. Como por ejemplo, en el ejemplo que yo puse acá en el chat, que era un ejemplo que teníamos del pasado. Oh, no. Ese sí lo había visto. Sí. La otra es que, digamos que se le pone el was o wasn't o el won't, dependiendo del sujeto, ¿cierto? Bien, ahora que me vengo a acordar, para negar. Em, everyone, can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Sí. Imagínense que acá donde vivo hubo como que un bajón de luz y me sacó por un momento, entonces estoy acá por mi celular hasta que se restablezca acá la red. No creo que dure tanto. Em, entonces, acá por medio del celular, creo que podemos hacer, siguiendo con la clase. En estos momentos, cuando uno no se lo espera, pasa algo inesperado. Bueno, so let's just wait until like the internet is established again. So, bueno, mientras tanto, ¿qué, cómo cómo les ha parecido el tema de hoy? Por el momento, hasta que pueda volver a compartir mi pantalla. Profe, yo ya me acordé un poquito de ese tema, y es que, o sea, está el was, que es como para hablar del pasado, como que ajá, estuvieron o viajaron, dependiendo del verbo que se le agregue después, como que hace referencia. Y cuando So, hablamos de wasn't o ahori- won't, dependiendo del sujeto, ya es como en negación, pero en pasado. sí, ok. So, ahorita miraremos eso. Pero como tal, lo que vamos era en el concepto ese del pasado progresivo que a diferencia de lo que es en lo que es entre el pasado simple y lo que y el mismo anteriormente mencionado, es que el otro se centra en relatar como tal la acción que se hizo en el pasado, mientras que en el pasado progresivo es como tal que se retrata de relatar cómo se llevó a cabo el desarrollo de esa acción. Si ustedes vieron ahí dentro de la oración que puse en el chat, era una oración que era del pasado simple, pero si era así como oh, okay, so I'm going to log out, my internet is back, so
Bueno, chicos, regresé. Ya vuelvo a compartir pantalla. Bueno, volvimos acá con el pasado progresivo. Resumen, se trata de relatar el desarrollo de la acción que se realizó dentro del tiempo pasado. Un ejemplo de esto sería Garfield was running in the court on the court football last week. Garfield estuvo corriendo en la cancha de fútbol el fin de semana. Em, Al igual que el pasado simple, tenemos acá ciertas otras cosas que se pueden hacer con el pasado progresivo. Eh, Mr. Jonathan, can you please help me reading this paragraph? Okay. It is used to express that an action was taking place when another action interrupted it. Okay, it is used to express that an action was taking place when another action interrupted. También se puede utilizar para expresar una acción que estaba siendo realizada cuando otra acción lo interrumpe, o sea, que ciertas cosas que nosotros hagamos es, mm, o sea, se me fue. O sea, por ejemplo, en el ejemplo se puede mostrar, o sea, we were watching TV when Claudia called. Estábamos viendo TV cuando Claudia called, o sea, podemos utilizarlo para expresar una acción y esta es interrumpida por otra. Así, no hay más explicación así. Lo que es lo siguiente. Miss Ingrid, can you please help me this paragraph? It is used to refer to actions that occur simultaneously. Well, example, while I was playing in the courts, Claudia was studying. Okay, In the, even for what is said on the last en la información anterior, también lo podemos utilizar para referirnos a acciones que están sucediendo simultáneamente, como por ejemplo acá, while I was playing in the court, Claudia was studying. Mientras yo jugaba en la cancha, Claudia estudiaba. Un resumen, se trata de, se habla del desarrollo que tuvo esa acción dentro de cierto tiempo. Puede ser utilizada para expresar una acción mientras que otra acción surge y esta es interrumpida y puede utilizarse para relatar acciones que están sucediendo al mismo tiempo. Digamos que esto es lo que es el pasado progresivo. Y al mismo tiempo que el pasado simple, the past progressive has different rules. So this is like the first step, like the basic structure. I think it was the same that Mr. Jonathan said. Este es lo mismo que dijo Jonathan cuando le pregunté acerca de qué sabía del pasado continuo. Era que siempre era que se utilizaba el pasado del verbo be, que es was y were, pero el was y el were su utilización depende de qué pronombre se utiliza dentro de las oraciones. Por ejemplo, el was se utiliza con pronombres de la tercera persona y de la primera, que es el I, el he, she y it. Mientras que el were se utiliza con los de segunda persona, you, we, and they. Y también otra cosa, generally ing is added to the end of the verb. Esto ya lo ven en las estructuras dentro de las estructuras del pasado continuo. ¿Ustedes saben qué es un gerundio? Un verbo terminado en ing.
Yeah, but on Spanish sería como que esos verbos que terminan en ando, endo. Sí, para tener una mejor explicación. O sea que esto sería como, sí, esto sería como la terminación que se utilizará en el pasado progresivo. Ing is added to the end of the verb, so is as is on the example. En el verbo play tenemos, se le agrega la ing playing. Ahí cuando se le agrega el ing, ¿cómo sería ahora el verbo playing? ¿Cómo sería en español? Jugando. Jugando. And now we have the verb work, que sería trabajar. ¿Cómo sería working en español? Trabajando. Okay. So if the verb, this is like something similar to the past simple. If the verb ends in e, the e is removed and in is added. Para resumir, si un verbo tiene una diferente terminación, esta terminación se quita y se coloca la ing, como pueden ver en los verbos de ejemplo. Tenemos el verbo write, que sería escribir, y cuando se cae la e al final se quita y se coloca el gerundio ing, que sería, ¿cómo sería writing on Spanish? ¿Cómo sería writing en Spanish, Miss Jennifer? Escribiendo. Escribiendo, ok. We have the verb dance. Easy, the E is removed and we put the gerund ing. He becomes on dancing. So what is the meaning of dancing on Spanish, Miss Yesenia? Yesenia, ¿cómo sería el verbo ahora el verbo dance con el ing en español? Dancing. Profe, ¿me puede repetir? Es que sé que me pasó que se me puso, la voy a tomar pantallazo para mostrarle que se me puso negra la pantalla y no puedo, o sea, no puedo No arreglarla. puedes ver, entonces me tocará dejar de compartir y volver a compartir pantalla. No, pero es mi celular que se trabó, entonces como que me toca, Ah, pues no me quería salir de la clase. okay, so, okay, okay, entonces les preguntaré a Mr. Jonathan, how would be the translation of dancing in Spanish? ¿Cómo sería dancing en español? Bailando. Okay. También otro que es similar al pasado simple, one syllable CVC verbs are doubled and add ing. Para como Jonathan no estuvo en la primera parte que expliqué el pasado simple, de one syllable, los verbos de una sola sílaba que terminen en CVC, y te estarás preguntando qué es el CVC. Ahí en el chat aparece que es consonant, vowel, consonant, o sea, consonante, vocal, consonante. O sea, si un verbo acá tienen estas dos terminaciones, la última, que es la consonante, se duplica y se coloca acá el gerundio. Es como el pasado simple con la ed, pero con la ing. Y se duplica la última consonante. Por ejemplo, el verbo run. The n is we double the letter, the consonant n, becomes running. ¿Cómo sería en español running? Corriendo, Corriendo. And stop, the p is doubled and becomes stopping. ¿Cómo sería en español stopping? parando, Parando, sí, parando. También hay otra cosa, si hay verbos que tienen la I en la I, esta I y S cambia y se coloca la Y. O sea, es como lo opuesto a lo que es el colocar la I latina con la Y. Si un verbo tiene una I y una E, pero solamente que tengan esta terminación, se le cambia por una Y y se le coloca el gerundio ing.
Como por ejemplo, el verbo lie, que es mentir, becomes lying. Se le quita la I, la E y coloca la Y y el ING. ¿Cómo sería lying en español? Lying, Mintiendo. mintiendo. En the verb die, que es morir, se le cambian la I y la E por una Y y se coloca el gerundio. ¿Cómo sería dying? Muriendo. Okay, very good. At this point, everything is clear. Hasta este punto todo está claro. Yes. Or anyone has, or everyone has any questions about the past progressive or has questions about the past simple. Okay, I take that as a no, so I we can just start with the exercise, the practice exercise. So the no, oh no, we just I'm sorry, I forgot about this. So like this is our like this the structures for the past simple. It is on Spanish, so otra cosa que se me olvidó decirles que aparte de las terminaciones de ed en el pasado simple, también el pasado simple hace mucha utilización de lo que es el auxiliar did, que sería como el pasado de do, el pasado del verbo do. Mm. Okay, so someone can please tell me the meaning of did? El significado. Yeah, the meaning, el significado. Eh, sí, pues el do, que es como de hacer, ¿no? Sí. El did es como hice, como el ejemplo que dice ahí que I didn't play in the park, no jugué en el parque, o sea, como que no hice esa acción. Okay. Bueno, acá no hay mucha explicación, sino como que era mostrarles las típicas estructuras que hay dentro del pasado simple. También habrá unas para el pasado progresivo, pasado continuo. Para la forma afirmativa tenemos el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Como por ejemplo, I broke the window. Yo rompí la ventana. Eh, let's see, I'm sorry, Miss Jennifer, can you please make me an, a sentence on affirmative? ¿Puedes hacerme una oración en pasado simple afirmativa? Que no sea ninguna de las que están I acá, o think that puedes tomar. yesterday. The student, I cleaned the house yesterday. okay. We have also, thank you, Miss Jennifer. Also, we have the negative form, que lo único que sería es el que cambiara el uso que aquí se hace utilización del auxiliar did, que sería didn't or did not. Déjenme pongo esto acá. Acá hacemos esto en negativo, did not or didn't. O tenemos la abreviación de didn't. En esta fórmula, ahí está el sujeto, el auxiliar didn't en negativo. Puede ser su abreviación o completo did not. El verbo y el complemento. Todos los verbos acá tienen que estar en pasado. No con el pasado participio, si es que si lo mencionan. Por ejemplo, I didn't play in the park. I played in the backyard. Yo no jugué en el parque, yo jugué en el patio trasero. Let's see, Miss Karina, can you please make me a past simple negative form sentence?
¿Puedes hacerme una oración en negativo de pasado simple? She don't buy the phone new. Okay, you got wrong because on past simple we don't use the don't. En el past simple utilizamos el auxiliar didn't or did not. No utilizamos el don't. El don't sería para presente simple, pero estamos hablando en pasado, que será el didn't. Bueno, the question form, que sería la forma interrogativa. Siempre, como saben, el auxiliar siempre se pondrá primero, luego irá el sujeto, el verbo y el complemento. Did you play in the park? ¿Jugaste en el parque? Let's see, Miss Yesenia, can you please make me a simple past question for a sentence? Hazme una oración en pasado simple de forma interrogativa. Did you cook in the no? Pepe, déjeme pensar. Did you cook? Did you cook? In the house sí, ¿no? ¿Eso sirve? Let me just. Espere. Ay, espérate, dejo de compartir pantallas que no me dejaba ingresar al chat. Entonces, tu oración era: Did you cook? In the house. Falta el signo de pregunta. Todo siempre tendrá los signos de pregunta. Entonces sería como tal: Did you cook in your house? O sea, ¿y si cocinaste en tu casa? Por así Sí, sí, sí. decirlo. Sorry. So this is like o sea, como tal decías que era cocinaste en la casa. Sí, you did very well, okay. So, yo creo que, no sé, aunque yo en esta parte les iba a decir que tomaran pantallazo de la estructura, aunque yo siempre les comparto, yo siempre voy a compartirles la diapositiva por el foro acá del grupo. Pero aún así les pregunto, ¿quieren tomar pantallazo acá a la estructura o ya cuando accedan al material en el foro? No creo que cuando ya esté material. Okay, so let's move on with the other structures for the past progressive structure. So, como se estuvo hablando con el compañero Jonathan, dentro desde este tipo verbal, se hará utilización del was and were y con el verbo con el gerundio, el ing. Por ejemplo, para las afirmativas siempre va a ir con un sujeto, el was or were, el verbo con ing y el complemento. Mike was reading a book 1 hour ago. Mike estaba leyendo un libro hace 1 hora. Vamos a ver, Mr. Jonathan, ¿puedes hacer una oración de pasado progresivo en afirmativa? Pasado progresivo, afirmativo. I was running in the park. Yes, Yo estaba corriendo en el parque. sí. Ok, very good.
Y tenemos acá la forma negativa. Thank you so much for your contribution, Mr. Jonathan. The negative form, tenemos acá la forma, sí, la forma negativa. Venga acá, otra vez voy al chat otra vez. Siempre tengo problemas de acceder al chat. Mm, ah, He compartido, no sé si han tenido en cuenta cuántas veces comparto pantalla. Bueno, en la parte de lo que es el was y el where en el negativo, el was y el where lo harán de esta forma. En ambos van a colocar was o were not, o van a poder colocar las abreviaciones que son wasn't and weren't. Acá, pero acá les quiero dar una advertencia. Acuérdense de que no pueden colocar el was y el were en cualquier hora, en cualquier oración. ¿A qué me refiero? Déjenme otra vez comparto pantalla. Porque acuérdense de esta regla que hay acá, esta regla, esta básica estructura que es como cuando utilizar el was y el where. El where se utilizará con los pronombres I, he, she o it, y el where será con you, we, and they. Ustedes no van a poder hacer cualquier oración o sea, en cualquier cosa van a poner was y en otra cosa van a poner where, entonces eso les quedará mal. En la forma negativa tenemos acá el sujeto, el verbo, el was and were con su forma negativa, con el not o las abreviaciones, el verbo y el complemento. Entonces, en un ejemplo acá, Alina wasn't running in the court football last weekend. Alina no estaba corriendo en la cancha de fútbol la semana pasada. Vamos a ver, Miss Jennifer, sorry. Can you help me with a negative form sentence for the past progressive? ¿Puedes hacer una oración del pasado continuo en negativo? Alejandra wasn't playing with her friends in the park. Mm, I didn't hear you very well. No te escucho muy bien. No sé si podrás ponerla en el chat. Repeat. Alejandra wasn't playing in the park with her friends. Alejandra wasn't playing. Oh, espérame, perdón, se me fue Lo voy a se me escribir fue en el chat, ¿vale, teacher? Ok. Que no se te entiende muy bien. Se escucha un poquito entrecortado. Estoy con datos, aquí se ha ido la electricidad y estoy con datos, están súper malos. Ok. It is no problem. Ok, bueno, acá en esta siempre va a ir el sujeto. Acá creo que me quedó algo mal, solamente es el ver. Ah, sí. Sí, sigan la forma que está el sujeto, el verbo, el was, el were en forma negativa, el verbo y el complemento. O sea, you said Alejandra was not playing in the park with her friends. Alejandra no estaba jugando en el parque con sus amigas. Mm. Okay, very good. Thank you, Miss Jennifer, for your compliment, por tu contribución, sorry. At last we have the question form, la forma interrogativa. El was y o el were van a ir siempre primero, después el sujeto, el verbo y el complemento. Por ejemplo, was you, was you doing your homework last night? ¿Estabas haciendo tu tarea anoche? Vamos a ver, Miss Ingrid, help me with a question form sentence for past progressive. Dime una oración interrogativa de pasado continuo.
Eh, was you playing soccer last night? Was you playing soccer last night? ¿Estabas Sería, sí, sería was o sería were. Ah, no, sí, was you. Sí, sería, porque estás hablando de ella, o sea, she en tercera persona. Sí, es was. Entonces, was you playing soccer last night? ¿Estás jugando soccer la anoche? Yeah, it was very a good sentence. Thank you, Miss Jennifer, for your contribution. So, since we already saw these activities, I think we can start with finally podemos iniciar con las actividades que se tenían planeadas. Solamente tiene, estas de pasado simple, solamente tienen que completar la oración con el verbo en pasado de forma correcta. Vamos a ver no sé, ya falta poco para las 5:30. Me tardé mucho en este tema. Let me just like put this. Mm, mm. Sorry. Oye, intento poner el cronómetro, pero ya. ¿Qué les parece 5 minutos? O, o esto lo podemos hacer de una para dejar ahí por ahí el cronómetro para las otras actividades. Bueno, tenemos la primera. I go I to got the Ede. eh, acu- went. Okay, just sorry. I'm here and I'm going to edit here. Voy a editar acá un texto y poner acá. So, acá el verbo go no tiene una ed porque no es un verbo regular. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, Went. Entonces sería I went to the store yesterday. Yo fui a la tienda ayer. Luego tenemos esta. They watch a movie last night. ¿Cómo sería el verbo watch? Watch it. Okay, watched. They watched a movie last night. Ellos vieron una película anoche. Ahora tenemos she eats dinner at 7 p.m. Ella cenó a las 7 de la noche. El verbo, una pista, el verbo eat no es regular. is at. She ate dinner at 7 p.m. Okay, so we have here this sentence. So we studied for the exam last night. Estudio. Estudio. But Sí, what is the change? ¿Qué se cambia? ¿Qué es lo que hay que cambiar? como tiene, se le agrega la I normal, la I latina. Okay, Y studied. está bien. Studied. Okay, we studied for the exam last night. So the last. He finished his work early. Él terminó su trabajo temprano. ¿Cómo sería el verbo finish en pasado? Finish it. Finished. Okay. He finished his work early. Okay, so this is the answer for these sentences. Mm-mm. Okay, so in this exercise, you just have to
translate the following sentences into English using the past progressive. So, estas oraciones están en pasado progresivo y tendrán que pasarlas a inglés. Yo creo que para esta sí podría utilizar el cronómetro, ya que necesita tiempo. Entonces, ¿qué parece? Esta sí podría utilizar de 5 minutos. O sea, yo estaré esperando sus respuestas en el chat, entonces pueden iniciar. Chicos, queda un minuto.
Queda 1 minuto en el cronómetro, entonces ya solamente falta Jennifer, Karina y Yesenia. Bueno, ya Yesenia trajo sus respuestas y faltaría solamente Yesenia y Karina. Bueno, se acabó el tiempo, chicos. Miremos acá, miremos acá. Entonces, la primera sería, okay, I was sleeping when the phone ring. Esta sería, they were la segunda sería, they Profe, were. la primera, el ring no sería wrong, o sea, porque el teléfono sonó como en pasado, la conjugación de ring no. Sería cambiar, sería rank en vez, sí, Sí. con rank, ok. O sea, acá sería they were, sí, estoy teniendo problema acá. So, sería, la segunda sería they were eating when we arrived. La tercera, is a question for was you studying last night? La cuarta, she wasn't working yesterday. Yesterday in the afternoon. And the last is, we were watching TV when started to rain. Bueno, todos acá hicieron un buen progreso ahora. Como ya falta poco para terminar, yo creería que solamente haríamos esta. Como pueden ver acá en la pantalla, vamos a hacer lo que siempre hacemos acá. Yo les mando el link de la actividad y cuando terminen le toman pantallazo a lo que es al puntaje que sacaron. Yo creería que se podría con ay, esperen, con un plazo de 5 minutos, sí. Chicos, les llegó el link de la actividad. You received the link of the activity. Sí, Okay, remember, take a screenshot of the score when you finish the activity. Tomen un pantallazo del puntaje que obtenieron al terminar la actividad.
Ya falta poco para sacar que se acabe el tiempo. ¿Quién ya ha terminado? Yo, ¿Ya tomaste el pantallazo, Jonathan? ya lo voy a tomar. Okay, the timer is out. Okay, this is I received Jonathan answers. Recibí las respuestas de Jonathan. Acuérdese, se me olvidó explicar, creo que no le expliqué muy bien esa parte. Era en donde consideraban que tocaba que identificaran si la oración era pasado simple o pasado continuo es para colocar el verbo correcto. Ah, sí, esa partecita sí no se habló de pronto, por Sí, eso fue que hubo el porque error. Sí, porque tú ahí veo que tú en ciertas y aplicaste lo del ED y era lo que te tocaba era hacer colocar el verbo en ing. O sea, algunas eran para hacerlas en pasado simple y otras en continuo. Sí, sí, entonces unas en pasado simple y otra en pasado continuo. Bueno, creo que Jonathan es el único que me mandó sus respuestas. Falta Jennifer, Karina, Ingrid y, y Yesenia. Faltan las cuatro. Karina, tomaste el pantallazo que no era. Karina, tomaste el pantallazo equivocado. Bueno, al parecer también a Jennifer le pasó lo mismo. Teacher, no me puede más. Es que no expliqué muy bien esa parte. O sea, en esta actividad no todo era de pasado simple. Habían algunas que se debían hacer en pasado continuo. O sea, tenían que ver el contexto de la oración y determinar si esa se hacía en pasado simple o en pasado continuo. Sí, yo seguí arriba decía past simple, past progresivo. Entonces yo dije, pues va así. Y Bueno. pues sí. Si Karina me mandó pantallazos porque debió de haber terminado. Entonces falta Ingrid y... Ah, no, ya me... También te quedaron mal. También te quedaron mal, Karina. Ingrid también ya lo envió. Solamente falta Yesenia. Bueno, ya son las 5:30, entonces ya tenemos que presentar. Estaré No, esperando por la... me he quedado mal. Solo he sacado como dos buenas las veces que lo he hecho. Voy a mostrarlo. Estaba volviéndolo a hacer. Ok, ya manda por el WhatsApp, por el WhatsApp, sorry. Por el chat del grupo. Bueno, esta es la tarea. Bueno, esta es la tarea. Es prácticamente la misma que hicieron, solamente que sí, sí es la misma. O sea, look at the pictures and then put the verbs in brackets into the correct tense. O sea, de acuerdo al... Acá tienen que ver si en la oración va el pasado simple o pasado progresivo. Se hace lo mismo que se hace lo mismo que en la actividad anterior. Le tomarán pantallazo al puntaje que saquen. Bueno, ya alcanzamos la hora límite del encuentro, entonces
Entonces, para no hacerlo más largo, ya saben, mandaré el material de la clase de hoy para que puedan repasar. Y thank you so much for your attendance for today's encounter. Muchas gracias por su atención en el encuentro del día de hoy. Eso es todo por hoy y nos vemos el jueves. Thank you, teacher. Thank you everyone for your attention and see you at Thursday. Nos vemos el jueves. Sí. See you everyone.